Pues nada, empezando, hermanito. Pues, un gusto. Mucha Por suerte fin. en esto. Por fin Estamos haciendo esto. Bienvenidos. Este es el contexto. Y pues nada. Ahora sí, por fin platicar de las cosas que nos dan vueltas en la cabeza desde hace cierto tiempo. Un poquito. Presentándonos un poquito, yo soy Mauricio Peláez. Mi nombre es Ángel Curiel y justamente venimos a hablar un poco de temáticas de nuestro interés, ¿no? Porque creo que la realidad de este podcast es simplemente poder hablar de todo un poco. En este caso nos gustaría tocar una temática que nos interesa, el cine gore, justamente haciendo referencia a toda la ideología que lleva detrás y de trasfondo este tipo de expresión cinematográfica, enfocada principalmente en la violencia que se vive día a día, ¿no? O sea, de una manera incluso exagerada, más sádica, más agresiva, más atascada, sin embargo muy real, porque habla justamente de este fenómeno psicológico psicópata, de la deshumanización de personas al grado en el que tanto estás dispuesto a tolerar en ver. Y sobre todo ese punto que tocábamos hace rato, ¿no? De qué tanto puedes empujar tu límite. Y no hablando incluso nada más de lo que es el gore. O sea, qué tanto tú puedes soportar tus límites hacia varias cosas. O sea, tú pintas tu propia raya de decir dónde está mi límite. Puedo romper ese límite y si lo puedo romper, ¿dónde está el nuevo? Exacto. Entonces, pues nada, ¿no? Ahorita empezando a tocar nada más un poquito el tema del gore. Pues obviamente vamos a darle un poquito de antecedentes de lo que es este tema. Pues el gore, te digo, comienza un poco en Francia, bajo una expresión teatral llamada folletín, que toda la dramaturgia de Francia sabemos que es bastante grande, bastante amplia, pero este tipo folletín se dedicó básicamente a lo que fue la expresión escénica de actos violentos e incluso crímenes que sucedieron en la Francia del siglo XIX. Pues estamos hablando que en los años 1800 ya estábamos contemplando lo que era la violencia humana hacia una expresión artística. Sí. Entonces, sale en Francia toda esta expresión llamada folletín, en donde lo que más se representaba en este tipo de dramatizaciones era lo que es la violencia generada por crímenes de la época. Pero también, o sea, ya era una violencia gráfica, o sea, ya había una expresión de sangre, ya había una expresión de sadismo, lo cual pues sí te hace reflexionar, ¿no? O sea, ¿desde qué tiempos ya estábamos tan vinculados como humanidad hacia lo que era la extrema violencia? Sí, incluso lo ponemos en contexto histórico deportivo. En Grecia estaba muy común lo que era la pelea de gladiadores, ver a hombres rebanarse la cabeza exactamente. O sea, generar cierto conflicto en pro del entretenimiento social, en el que incluso el emperador decía si pasas o no pasas, ¿no? Claro, Como o sea, incluso tenían poder sobre ti para decidir si vivías o no. O sea, tú pudiste haber dado una pelea magnífica. Pudiste haber sido una persona que dijiste, nada manches, o sea, se reventó a 4 brothers él solito y el emperador simplemente no le gustó y le dio cuello. Dijo, entonces, no quiero. Simplemente dijo, no me parece cómo peleas, muchas gracias, ahí nos vemos. Cabeza abajo. Oye, como la reina de corazones, y córtenle la cabeza. Y es que justo, o sea, hablando de la reina de corazones, creo que me recuerda mucho a otra asesina serial que supongo fue de las personas más sádicas que ha catalogado la historia, Elizabeth la Sangrienta. Elizabeth Bathory, pero, o sea, independientemente de su historia, digo, se sabe, ¿no? Se sabe. Nada más sangrienta. Digo, si no saben quién es Elizabeth Bathory, les damos un poquito de contexto. Era una duquesa de Europa medieval más o menos, que se decía que era una vampiresa, que era incluso una sadista por naturaleza, porque se bañaba en sangre de sus sirvientas. Ella simplemente las torturaba,
las desangraba y se bañaba en su sangre. Y esto, digamos, dio mucho de qué hablar en esa sociedad porque simplemente doncellas de entre 12 a 17 años, me parece, vírgenes y bonitas, eran reclutadas por esta Elizabeth Bathory y pues ya no salían del castillo, o sea, simplemente desaparecían del contexto social y se creó una leyenda a su alrededor de la Condesa Sangrienta. De hecho, hay una banda de metal con su nombre, Bathory. Y hay una canción de, me parece, Venom, que también se llama Bathory, Countess Bathory, que precisamente habla de esta historia. Pero ¿tú crees que haya sido...? El contexto que tengo acerca de ello, en una explicación un tanto más científica, era que en las creencias que se tenía del alquimismo en ese entonces, la sangre era alma de vida, entonces era como la energía principal de la juventud, o era lo que se creía. Incluso había como ciertos experimentos donde la sangre se drenaba para separar el plasma de los glóbulos, y entonces al tener como esto, la parte del plasma se creía que era el concentrado de vida, la energía. La idea de Elizabeth era que justamente al la sangre contener esta energía juvenil y en su mero apogeo de jóvenes doncellas que eran reclutadas para ser sirvientas, ella lo que hacía era mantenerse joven, o sea, mantenerse limpia, mantenerse con una piel lo más posible. Una piel tersa, porque para esto era una reina sumamente hermosa y deseada por miles. De hecho, pero, o sea, yo lo que me refiero es, ¿crees que realmente haya efectuado alguno de este tipo de...? Yo digo que no. Sí, sin yo digo problema. Que no, porque, o sea, si lees un poquito el contexto de esta RCB, también, o sea, era una mujer muy letrada, era una mujer muy ilustrada en las ciencias, sí, y sobre todo en el alquimismo, pero ella también se basó mucho en lo que fue la medicina. O sea, yo no sé a lo mejor también en qué grado ella dijo, yo quiero ayudar, ¿no? Y nada más... O sea, sí, o sea, dijo, yo quiero ayudar, y toda la sociedad dijo, nah, es vampira, es Sí, una quema de brujas. Exactamente, pero bueno, digo, el contexto de la sangre pues siempre ha estado. Siempre hemos sabido que la violencia pues, ha sido parte de la humanidad desde siempre. Y de hecho es algo que delimita mucho entre la idea de lo que hace a un hombre ser hombre, o sea, en su existencia como especie, no me refiero a géneros. Lo que hace ser humano es la parte de la concientización y la moral, pero está la otra parte de que en dónde queda la inmoral, ¿no? En dónde queda este efecto de que la ambición te lleva a ciertos deseos. Decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, volviendo a lo de Bathory, su fin era mantenerse joven, justificar los medios. Creo que racionalmente la violencia en su contexto es parte del ser humano. Ajá, de lo que nos hace ser humanos, porque incluso la guerra le hemos vuelto una especie de arte, realmente. Es un contexto natural, ¿no? O sea, siempre ha estado la violencia dentro del hombre. Exacto. O sea, pero... Y algo que nos diferencia de los animales es que los animales no son violentos, son instintivos, se defienden a través de ellos. Exactamente. El humano puede hacer barbaridades demasiado atroces, como decapitar a una persona solo para ver cómo es la parte de adentro de la cabeza, o desollar a una persona y sacarle las vísceras mientras sigue vivo para ver cómo va a ser su expresión al momento de la tortura, ¿no? O sea, es este mismo morbo, yo creo que el que nos lleva a hablar un poquito de este tema, ¿no? De lo que es el cine gore. Justamente. Yo personalmente soy muy muy fan de este cine, me gusta. Sí he llegado a cuestionarme un poquito hasta dónde puede ser mi límite, por varias películas que he visto que sí han sido pues bastante fuertes, llámese Atroz de Lex Ortega, en el que sí te cuestionas o sea, llega un punto en el que ves tanto de este contenido que dices, verde, o sea, hasta cuánto he visto o cuánto ya vi que ya no me es suficiente, llegar. O sea, no, pero que también tú dices, ya no me es suficiente la violencia que estoy viendo. O sea, tú ya dices, güey, esto ya lo vi en muchas películas, en muchas ocasiones, muy repetitivamente. Entonces dices, quiero algo nuevo, quiero algo que me sorprenda, algo que me diga, ok, esto sí me está incomodando, esto no lo puedo ver. Que a fin de cuentas es el fin de este tipo de filmografías, causar incomodidad, o sea, incluso...
Hace unos momentos que te mostré la de Blood Feast, que te dije, o sea, la música Sí. te mete, la música te lleva junto con la película, porque pues también son bajas vibraciones que te ponen así como de... Un momento digo, de y es- tensión, ¿no? Un momento de No, y estrés. es bien sabido que hay tipos de vibraciones que te pueden causar o mucha euforia o te pueden causar incomodidad. De hecho, se supone que en las películas de terror convencionales, no las gore, te, te manejan siempre la música. Lo podemos ver incluso más marcado en películas japonesas de terror. Sí. Siempre te van a ir llevando por la música en el que todo el ambiente puede ser o totalmente callado, pero con una microvibración que a lo mejor tú no percibes, pero que te está causando esa incomodidad de ahorita va a salir alguien me va a asustar, algo va a pasar, y te genera la incomodidad. Que digo, a final de cuentas, pues el cine gore es un subgénero del terror. Sí, que es Pues lo que sí, platicábamos. es un subgénero del terror. Sin el terror no existiría el gore. Sin el terror no existiría el gore. Y es que, bueno, del terror se desprenden pues varios subgéneros, Sí. como puede ser pues, lo paranormal, puede ser terror psicológico, y se desprende también uno que es el slasher. Ese slasher yo creo que todo el mundo lo conocemos. Son películas que son de culto, llámese Halloween, llámese Scream, llámese La Masacre de Texas, que pues, de alguna manera dentro de las películas de terror de, ¿qué te gusta? Desde mediados, a lo mejor, sí, mediados, finales de los 80s hasta Sí. los 2000s, siempre se manejó el instinto de la película de asesino en serie. O sea, Sí. lo podemos ver en La Masacre de Texas, que pues, de hecho fue, o sea, esa como tal está basada en un asesino en serie real, Real. que fue Ed Gein, que pues, ese güey sí estaba también bien tocado, güey, Tocadiscos. estaba muy bien tocado. Pero Mexicano el cabrón. ese Viviendo en güey no le Texas. pedía nada, no le pedía nada al cártel, güey. Sí, pedos. Ese güey pudo haber sido un sicario si quería, güey. Ese güey tenía su hamburguesería y te vendía hamburguesas con tus dedos. ¿Lo quiere con uñas, sí? Pero pues bueno, empecemos un poquito hablando de lo que es el cine gore. Sí. El cine gore, como ya habíamos comentado, es un cine que está hecho, diseñado para causarte incomodidad. Un momento de histeria. Un momento de histeria, un momento de ansiedad incluso, en el que sí dices... Aquí es que es muy curioso cómo funciona la ansiedad en este tipo de filmes, porque dices, o sea, esta ansiedad es la que te lleva a ese mismo límite de, es que ya no puedo con eso, ya no puedo ver cómo están desollando vivo a ese brother, están decapitando y comiéndose al mismo tiempo a todo y el brother a lo mejor sigue vivo. Es ese tipo de ansiedad y pues de terror, de sentimiento de angustia que tienes, que te genera. De momento de incomodidad. Pero también, te digo, habemos muchos en los que dice, ¿cuál es mi límite? ¿Cuánta tensión estoy dispuesto a aguantar? ¿Cuánto puedo no? soportar? ¿Cuánto puedo ver pues, una tortura que sabemos que es falsa? O sea, a pesar de que sabemos que es falsa, pues no estamos acostumbrados a ver pues tanta violencia, digamos, Tan gráfica. comercialmente hablando, güey. Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de filmes también no son filmes que lleguen a la gran pantalla. O sea, no filmes que, ay, vamos a Cinépolis, tengo ganas de ver cómo desmiembran a alguien. O sea, Tengo ganas de ver el Chimpiés humano. sí, no, o sea, son películas que realmente son películas, vamos a decirles, un poquito underground, en el hecho de que no son películas que vas a encontrar fácilmente en una sala de cine. Sí. Por ejemplo, a lo mejor Saw en su momento era una película que sí llegaba a causarte ese tipo de sentimientos, pero se volvió comercial, tan al grado que pues sí la sacaban en pantalla, sí la sacaban Sí. en cines y, güey, ya salió Saw 2, vamos a verla, que esto, que el otro. Hostal es otro claro ejemplo. Destino final. Las de Destino Final, esas sí tienen muertes muy... O sea, ahí sí luego me pongo a pensar en los escritores, güey. No, está bien De repente, o sea, enfermo. neta, ¿cómo idean tantas cosas para crear tantas muertes diferentes, güey? Y aparte, cómo conectar todo desde la visión de las personas antes de morir y cómo cada uno va muriendo por la misma razón de la que iba a morir anteriormente, pero de diferente Exactamente. manera, o sea... Pero es que aparte, o sea, a mí me generó mucho conflicto, por ejemplo, en la de Destino Final 2, el hecho de que,
O sea, la 1 toma la muerte que debía tomar. Sí. O sea, la muerte te dice, estos se van conmigo y me los llevo. Viene y los exige. Porque Pero- incluso pasa la escena en la que está en el baño y recorre un cable. O sea, se ve como que algo lo mueve ahí. O sea, Ajá. como si hubiese un personaje ficticio. Sí, o sea, como si te dijeran que... invisible ahí. O sea, Exactamente, o sea, como la muerte está actuando por un propio designio. Exacto. Pero, por ejemplo, en la 2, a mí me llama mucho la atención que las personas que no subieron al avión en la 1, la muerte regresa por ellos. Y, Sí. incluso inversamente. O sea, ya no mueren de como tenían que haber muerto en el orden que estaba según esto prescrito, sino que iba en orden inverso. Bueno, Ahora va de atrás para adelante. adelante. Y también son muertes horribles, honestamente. O sea, a mí sí me causó muchísimo... A mí yo creo que la muerte que sí me causó mucha incomodidad en la 1 fue cuando el güey está al lado del tren y le pasa una lámina, sale volando y le rebana así le por la dijiste a la- por la cabeza, güey. Esa sí me quedé así de, güey, no la merecías. Eras el güey más noble. Tenías que sobrevivir. No merecías morir, hermano. Neta. Y justo creo que esa es otra parte, o sea, no importa si mereces o no mereces morir en esas películas, No, porque ahí te mueres porque evidentemente te chingas a mueres. tu madre, Ahí o sea, es no hay te nadie que mueres porque sobreviva. debes de morirte. Pero, o sea, sí es muy, muy marcado el hecho de qué película puede llegar al cine y qué película no puede llegar al cine. No, y también el tiempo cinematográfico en el que salió era un momento en el que el terror estaba en su máximo apogeo, en que los niños de 6 años se dormían viendo películas como La habitación del niño o El títere, ¿no? Películas que a pesar de que no fueron tan resonadas en su momento, puta, generaban cierto terror e histeria porque yo me acuerdo que tenía como 8 años cuando salieron esas películas. No, pero es que, y- por ejemplo, incluso vámonos un poquito más atrás. Había películas de terror que ya nos generaban un poquito más de... Yo creo que siempre... Hay una película específicamente que chingo a mi madre si no. A todos nos generó pánico, nos generó terror y nos generó pánico a los payasos, güey. It. It. Pero no estas chingaderas que sacaron nuevas, güey. No, la original. La original, güey. O sea, Y- yo creo que todos entrábamos con baño a la regadera a que ese güey agarrara y saliera de la coladera, nos comiera todo y ahí valiera pito y que mi mamá entrara y dijera ¡ah! Voy a contar Le una falta pequeña su manita anécdota. como a Georgie, güey. Entonces es como de, o sea, hay películas que generaron trauma. históricamente han generado traumas en muchos de nosotros, o sea, somos generaciones, pues yo soy generación temprana de los 90s, tú eres generación temprana de los 2000s. De los 2000. Pero, o sea, sabemos que son películas de terror que son de culto. Y que, exacto, trascienden generaciones porque yo me acuerdo que la vi de niño y fácil, o sea, esto es una historia personal que les voy a platicar para que se rían. Yo me acuerdo que tenía entre 7, 8 años cuando la vi por primera vez y fácil hasta los 14 años me seguía bañando con los ojos abiertos por el pánico de que algo me saliera en la puta regadera. Solo por ese pinche miedo. Es que sí te genera, güey. Y es que, O sea, genera una histeria, es un es sistema que- de supervivencia de decir puede pasar algo porque lo vi, ¿no? A pesar de que sabes que es sabes que es un falso, plano sabes que es algo que no va a pasar. O sea, tu mamá te dice, no va a pasar, no pasa nada. Y la lógica Pero misma tú- te dice, tú- güey, esas o- madres no existen. Pero es que también Pero- es algo muy natural del humano, güey. O sea, no puede haber un humano que no tenga miedo a algo. Ajá, exacto. O sea, y pues tú luego te puedes decir, agrégale "Ah, yo soy imágenes el-". gráficas y... No, pero es que tú puedes decir, yo soy el güey más cabrón, yo soy así un chingón. Yo no... Güey, puedes ser pinches Hércules, güey, y vas a tener el miedo humano que todo el mundo tiene, güey. Alguno tiene que ser tu miedo, por eso existen las fobias, por eso hay... Sí. O sea, puedes tener el de las payasas que se llama culrofobia, pues simplemente la tripofobia, güey. O Güey. sea, esa tripofobia... Y es que hay que aclarar que la fobia no es miedo nada más, es no, odio, es el desprecio odio, es e la repulsión, incomodidad, y la es- incomodidad que te causa. Exacto, es la repulsión a algo de decir, esta madre hace que me dé comezón, me produzca ansiedad y me Sí, o quiera sea, volar la cabeza. ¿no? te da escosor, güey. O sea, tienes un escosor personal que dices, es que no puedo. Sí. O sea, yo algún momento, es algo, todos los que me van a entender las personas que son de México, siempre va a haber un payaso que se sube al camión. Sí. Personas que tenemos cierto pánico, cierta incomodidad hacia los payasos, es así como de, brother, por favor ni te me acerques y ni me hagas parte de tu show porque te voy a romper el hocico. carnal". No te va a dar una moneda, te va a dar unos putazos. Y es que yo creo que es algo muy general en el sentido en que dices, si me incomoda, conforme vas creciendo, vas teniendo primero lo que es el miedo. Sí. Ponle que superas el miedo, pero llegas a la incomodidad.
Dices, ya no me causas miedo porque sé que no me vas a hacer ni madres, pero no me gusta que estés cerca de mí, carnal. O sea, neta. No me agrada. Por favor, aléjate, vete. Y así puede pasar con cualquier tipo de fobia. O sea, puede ser un payaso, puede ser una araña, puede ser incluso tu propia sombra, ¿no? Yo no lo sé. Pero sí, no es como que superes al 100% ese miedo, sino que ese miedo más bien evoluciona a cómo tú lo manejes. Y termina volviéndose a odio o resignación. O resignación, y usualmente es más la resignación, porque ya el odio se vuelve algo más... más personal. Algo más heavy y pasa lo de los asesinos, ¿no? Simplemente, pues, ahorita la desgraciada situación que estamos viendo con las mujeres, ¿no? Pues, sí. Eso no está tan chido, la neta. Pero bueno. Y creo que también va mucho parte de... O sea, ahora que tocaste ese tema de la situación, pues sí, es una situación triste que incluso tristemente es algo que ha pasado históricamente. O sea, es algo que pienso que no es algo que sea actualmente la violencia o el peligro, el riesgo que se corre en la ciudad, sino es algo que ha existido toda la historia. Desde los años 80 ya se marcaba que había una tasa muy, muy alta de asesinos seriales. Tan solo lo comentábamos ahorita, cerca del siglo 800 ya se tenía conocimiento de ciertos asesinos seriales que efectuaban en ciertos modus operandi. La historia está llena de ellos como héroes incluso, o sea, recordamos a Vlad el Empalador, por ejemplo. Vlad era un asesino serial, seamos sinceros. No, y o sea, y el hecho de que desde que te estaba diciendo, güey, estoy empalando a mis enemigos afuera de mi castillo para que tengas miedo. Una para generarte miedo y otra como advertencia de, güey, o sea, te estoy advirtiendo desde un principio lo que te puede pasar. No te acerques a mí. No te acerques a mí. O sea, red flags, güey. O sea, ese güey sí te estaba poniendo las red flags ahí, güey. Güey, no eran red flags, eran head flags. Eran las head flags, güey. Las primeras head flags, güey. Y pues, si también tú no estabas haciendo caso es porque ya estabas o muy pendejo o eras el loquito. O te sentías muy verguero. No, güey, eras el loquito del pueblo, güey. Sí, a huevo. Entonces, digo, o sea, desde siempre hemos tenido esas ganas, esa incomodidad, pues de sentirnos incómodos, güey, para más bien descubrir nuestros propios límites de hasta dónde estamos dispuestos a soportar algo. ¿Qué tanta violencia? ¿Qué tanta violencia puedo soportar? El sistema sadístico es como un pedo de la mente en el que nosotros nos acostumbramos a ser... Ay, ¿cómo se le llama la palabra? Masoquistas. Sí, esa es la palabra que buscaba. Y no solamente lo vemos o sea, tan solo lo vemos con las emociones. Somos muy propensos a caer en tristezas cuando nos gustan ese tipo de cosas porque nos gusta sentirnos incómodos. Y no digan que no, bien saben que escuchan a Panda. O ese tipo de canciones, ¿no? O sea, bueno. Y creo que justo, pues, ahorita dije Panda por chiste realmente, pero realmente mucha de la música que pega, incluso lo vemos en el estatus social que tenemos ahora. Hoy en día el artista número uno tristemente es Bad Bunny, ¿no? No tengo nada en contra de Bad Bunny, lo odié mucho tiempo, actualmente me gustan sus canciones, ¿qué te digo? Todos caemos en la tristeza. Y creo que justamente es el efecto del por qué pegó tanto, porque cuando dio el giro de lo que hacía como reggaetón a trap, reggaetón, indie, la cosa extraña que hace hoy en día, es que sus temáticas pasaron de ser solamente en un entorno fiestero sexual a ser un entorno más depresivo, más me siento miserable, ¿no? Y creo que es algo que pasa muy constantemente en todos los medios de producción que vemos. Creo que la idea de que justamente haya cosas como podcast, canciones, series de televisión, cualquier medio de producción que sea para entretener, ¿no? Cualquier medio de entretenimiento, su finalidad es que dejes de vivir tu vida un momento para que empieces a ver cómo es la vida. Pues desconectarte, de algo más, ¿no? incluso. Exacto. Desconectarte un poco porque, o sea, realmente hay veces en que las situaciones son bastante difíciles y dices, puta, es que tengo ciertas presiones, tengo ciertas todo. Entonces yo creo que también es válido que te desconectes un rato de la realidad y digas, pues vivo y súper válido, o sea, es la cosa más cómoda, más justa, porque dices, güey, me pierdo 2 horas jugando videojuegos, viendo una película, viendo una serie. Aquí creo que el efecto psicológico entra en qué es lo que consumimos, cuál es el medio que estamos viendo. Un claro ejemplo es lo que mencionaba, la tristeza en las canciones, ¿no? Incluso el cine gore, cine de terror, son películas que, como ya mencionamos, te meten en un estado de tensión, en un estado de incomodidad. De incomodidad. Pero porque sabes que te gusta, o sea... Sí, claro, o sea, aquí realmente, o sea, ahora hay que tener algo bien en claro.
O sea, tú cuando ya te estás refiriendo a voy a ver cine gore, tú ya tienes que tener bien en claro que sabes a lo que vas. O sea, sabes... Voy a ir a ver vísceras, O sea, caca, sabes que vas a tripas. ver, pues obviamente vísceras, vas a ver desmembramientos, vas a ver pues, formas sadísticas de tortura, formas, o sea, vas a ver toda la cosa que Escenas no gráficas es, de violación, no es algo de que tú estés abuso, acostumbrado a golpeo. ver. Digo, a lo mejor la ves por gusto, pero es porque también ya dices, es que ya no me sorprende más lo que veo más allá. Sí. Y tiene toda la lógica, o sea, siento que en las películas, y eso ha pasado mucho ahorita, adentrándonos un poquito en el tema, Ujú. te digo, o sea, esto tiene bases en pues, cine de terror. El cine de terror también nos llevó un poco más allá de hasta dónde puedo aguantar. Porque antes, o sea, todo empezó a lo mejor mucho con las películas de terror que eran con monstruos, 1940%. más o menos, o sea, pero estábamos hablando que ya eran monstruos, o sea, vamos a hablar Frankenstein, Drácula, o sea, el hombre ¿cuál fue el primer lobo. Drácula? Nosferatu. Sí. O sea, Nosferatu, e incluso siendo un cine mudo, ya te generaba cierta tensión por la incomodidad de ver el maquillaje de este brother. O sea, Nosferatu no era el típico Drácula que te pintan que era guapísimo, hermoso y que era podía seducir a toda la... deforme y Sino que era monstruoso. deforme, monstruoso y que te tenía que causar incomodidad. Simplemente, por ejemplo, Igor, el ayudante del Dr. Frankenstein, Víctor Frankenstein, Un hombre o sea, jorobado, era un hombre deformado. jorobado, deformado que usaban como ayudante, o sea... Pero es a lo que voy, o Algo sea... que estéticamente fuera agresivo. Algo que era y diera estéticamente miedo, agresivo. algo que Entonces, se metiera no, y en por tus ejemplo, pesadillas. vamos por ejemplo, a uno de los más reconocidos dentro del cine de zombies, George Romero, Ajá. que pues, todo el mundo conoce a George Romero por las películas de zombies, obviamente pues El Amanecer de los Muertos Vivientes, o La Noche de los Muertos Vivientes, perdón. Ajá. O sea, tú al principio cuando empiezan a salir películas de ese estado en el de, güey, un muerto me está persiguiendo para comerme, pues ya te genera cierta expectativa. Obviamente en su tiempo pues fue una innovación en el que decías, güey, es que qué pasa si de verdad un muerto se para y nos quiere comer, ¿no? O sea, y no necesariamente hablando del tema zombie de cerebros, o sea, digo, yo creo que también se malcatalogó un poquito a los Sí. zombies en ese aspecto. Gracias, Hollywood. Gracias, Hollywood. Pero, o sea, no podemos negar tampoco la influencia de George Romero en ese tipo de influencias cinematográficas para los zombies. O sea, ese Sí. güey fue el pionero del género zombie. Sí, darle el nombre zombie desde ahí, o sea. Darle el nombre zombie. Y hemos visto la evolución de los zombies, güey. O sea, antes más bien siempre fueron catalogados, incluso hasta en videojuegos, como seres deformes, descarnados, que por alguna o X razón tenían los dientes y las uñas más afiladas de todo el mundo, güey. La fuerza de la mandíbula. La fuerza de la mandíbula para arrancarte la pero cabeza. que se le cae por sí sola. Exactamente. Pero, y vimos cómo fue evolucionando. Hay una película que se llama Mi novio zombie, que el güey era hermoso y precioso y el güey era divino. Es que lo modernizaron. Y lo modernizaron, pero... Pasaron de ser un aspecto de miedo a querer hacer lo que hizo Twilight con humanizar Pues a sí, los monstruos es que y los volverlos romantizaron, güey. Y tenemos a Disney Fue con una romantización. la película, no sé ni cómo puta se llama, nunca la vi, pero mi hermana sí, y las 2-3 escenas que vi era una especie de escuela con zombies y hombres lobos y bailando y haciendo musicales y la chingada. Sí, güey, hasta tienen como una especie de reloj que es lo que los mide de qué tan zombies son y en qué momento se desconectan o conservan su Güey, conciencia. jamás he visto eso. No pero la veas, güey, no lo es una pienso mierda, ver ni güey, buscar, neta es No malísima, lo pienso ver ni güey. buscar, güey. Pero es que es Pero justo, o sea, llegamos al punto donde... Se romantizaron los monstruos, güey. O sea, Y- seamos honestos, los y es que monstruos se volvemos a lo romantizaron, mismo. güey. ¿Por qué se romantizó el monstruo? Porque nos acostumbramos a que fueran personajes normales, a que ya no fueran personajes incómodos de ver, personajes así monstruosos o Pero que fíjate. desarrollaran cierto tabú, ¿no? Porque Pero- esa es otra parte. La sociedad nunca aceptó bien este tipo de cosas, ya que es una sociedad demasiado estética. Al plantearle personajes Güey, y es que objetos incluso antiestéticos. No te vayas tan lejos, güey. Quieres un personaje que no es nada estético y que siempre también fue un ícono de la malformación y el terror, pues el fantasma de la ópera, güey. O sea, ese güey es la encarnación de la fealdad. Y ese güey se sabía feo. Ese güey nada más tenía la carita No, quemada de un lado, la No, otra o sea, estaba sí. guapo. Pero, o sea, Sí. cómo lo marcaban ahí en las películas y en los teatros, güey? O sea, el güey lo marcaban como un güey feo. Pero si tú ves, por ejemplo, el fantasma de la ópera, la primera, la original en blanco y negro, Sí.
O sea, el güey en cuanto se quita la máscara es un güey deforme estilo zombie, güey. O sea, es un estilo zombie. Te digo, al güey lo fueron romantizando al grado de que ya no era la máscara completa, sino que ya nada más era la media cara. Incluso el concepto de que a manera social el ser antiestético, el no ser atractivo, automáticamente te vuelve un monstruo. Porque si eres feo, por ejemplo, volviendo ¿cómo se llama? A Masacre en Texas, era el problema de él, que era un deforme, era feo, nadie lo aceptaba. Entonces lo tenían encadenado, lo tenían metido así en un sótano y el güey se fíjate, a pesar de de todo el encierro que tenía y de todo, güey, siempre lo utilizaban para... Te trajimos víctimas nuevas. Entonces, ¿quién se encargaba de desollarlos? ¿Quién se encargaba de desmembrarlos? Era ese güey, era Leatherface. Sí. Entonces era así como de, ok, eres feo, pero tienes un propósito. O sea, independientemente de todo, había un propósito. Entonces, ahí incluso estamos ya tocando las primeras bases de lo que era el cine gore, que era pues, basado en desmembramientos, en desollar, en extrema violencia, en pues, litros y litros de sangre. Cuando sabemos que, obviamente, si nos cortan una mano no nos vamos a desangrar de esa manera como lo ha pintado en las películas. Sí, no, solo te va a empezar a gotear así todo. Exactamente. Drásticamente. Lo sé, me corté la punta de un dedo. Pero, bueno, me corté la punta. No, bueno. Esa historia es para otro podcast. Si eso lo dejaremos para otro episodio. Pero sí, o sea, te digo, ahí estamos sentando las primeras bases de lo que ya venía siendo una violentización en la pantalla grande. Pero esas fueron películas que se generaron de culto. O sea, no hay persona que no haya escuchado, por lo menos, no vamos a decir visto. A lo mejor no les gustan esas películas, totalmente respetable. Pero que ubican al personaje. Pero que ubican, por lo menos el nombre. Vamos a decirle el nombre. A lo mejor al personaje no tanto, pero sí el nombre de La Masacre de Texas. O sea, ya es muy sonado. O sea, es una película que está desde 1980 y cacho. Entonces, te estaba diciendo, en 1963 viene Herschel Gordon Lewis a generar su primera película del género. Padre del gore. Considerado padre del gore, que murió recientemente en 2017, me parece. Okay. En septiembre, me parece. Pero él fue considerado pues, el padre del gore, precisamente por este primer filme llamado Blood Feast, en donde es de las primeras películas en las que muestra muy gráficamente lo que es un desmembramiento, la extirpación de un ojo, el asesinato de gente, de manera violenta, pero digo, al ser producciones sesenteras, pues obviamente las producciones no eran las grandes efectos ni las grandes... Se ve como machetea las y grandes saca imágenes. todo el puerco. Casi. Pero, o sea, tú dices, ok, o sea, aquí ya te está generando una violencia que no estábamos acostumbrados a ver. Sí. O sea, había películas de los 60s, por ejemplo, Psicosis, de Alfred Hitchcock. Sí. Que, o sea, tú sabes que Bates es el asesino, pero nunca te muestran cómo mata a la chica. Solamente nunca te dicen quién es el que hace. Nunca te muestran en sí la muerte como tal, o si la apuñala tantas veces. No, simplemente se ve la chica gritando, el puñal bajando y el chorro de sangre corriendo hacia la coladera. Claro, es icónico ahí. Es icónico. Pero nunca, o sea, ese tipo de películas de terror nunca te marcaron la violencia con la que empezó Blood Feast. Sí, no. O sea, él ya literalmente te mostró así la mutilación de la pierna en donde se ve el hueso, el fémur, donde se ve la bañera llena de sangre, donde se ve la mano chorreando, donde se ve la chava sin el ojo. Donde está la chava sin el ojo. Pero y es es sentimiento de incomodidad que quiere generar el director, que te dice, mira, está este nuevo género, no sé qué tal le vaya a ir, pero yo creo que empezó también como un cine experimental. Sí. O sea, obviamente empezó como un cine experimental, porque el cine de terror ya lo teníamos. El cine de terror ya estaba así desde siempre, o sea, desde los años 20. Y aparte 20. Era un cine de terror que, a pesar de que era muy experimental también y muy básico con... o sea, en su momento eso generaba pánico por el puro making of que tenían. Eran personajes muy grotescos, ¿no? Por ejemplo, incluso, vámonos un poquito, a lo mejor ya no tanto a lo que eran imágenes, pero por ejemplo, cuando estaban las radionovelas,
que sale La Guerra de los Mundos, que, o sea, mucha gente pensó que era algo real. Y que de verdad estaban o sea, que realmente estaban invadiendo la Tierra. Entonces, tú te imaginas cualquier cosa, menos que es un brother radiando, contando una novela y que simplemente era para motivos de entretenimiento. Entonces sale Herschel con esta nueva perspectiva de cine, perspectiva experimental de qué pasaría si nos vamos hacia el género de ultraviolencia. Sí. O sea, aquí ya estamos hablando también de un género de ultraviolencia en el que ya te marcan más dónde está la sangre, ya te marca más un mutilamiento, ya te marca más todo. Digo, este género obviamente evolucionó a través del tiempo porque, por ejemplo, vamos a hablar que desde los 60s hasta los 80s, pues no se generó tanto auge. Por ejemplo, de hecho, este cine como tal, los países que más han tenido auge han sido tanto Italia como Alemania. Y de los mejores cines gore que hay, que ha habido actualmente ha sido el cine gore alemán. Ok. Eso ya ahorita lo hablaremos un poquito más adelante. Pero también, por ejemplo, hablando un poquito del contexto social. Vámonos un poquito antes de Herschel Lewis, a la Segunda Guerra Mundial, donde aparece el Escuadrón 731 en Japón, que empieza a hacer experimentos con humanos, con gente del pueblo chino. Experimentación genética y anatómica, porque, o sea, ellos querían ver pues, qué había dentro del humano, qué había dentro de todo esto. Y, o sea, ahí te explican, te dan a entender que ya había una violencia sobrehumana sin tener que decir esto es entretenimiento. O sea, ahí te dice que ya hay un contexto social humano en el que tú ya dices, es que estoy torturando en nombre de la ciencia. No sé qué tan cierto sea eso, honestamente. Sí. La parte del moralismo que entra en... Porque, o sea, para los japoneses, este brother se llamaba, era Shiro Ito, me parece, el general que comanda toda esta operación. Él era doctor. Él sí se especializó muy cabrón en escuelas, me parece que en Tokio, y después viajó a Estados Unidos, donde también se especializó para ser doctor. Regresa a Japón para tener digamos, cierto control de un propio programa en el que él quiere experimentar con humanos. O sea, hay un experimento en el que ellos hacen un como tipo aparato de filtrado en el que dice, yo voy a orinar aquí, lo que salga por aquí va a ser agua. Y sí lo logra, o sea, en efecto lo logra, en el que logra separar todos los componentes para de su orina tener agua. O sea, él orina en su propio, ahora sí que orina su propio experimento, pero el resultado se lo bebe y dice, es agua. Tan así que se lo dio a probar a otros dos militares que estaban ahí, es agua. O sea, no tenía sabor, no tenía olor, no tenía absolutamente nada, más que el puro concentrado del agua. Pero también cómo llegan ese tipo de experimentos, o sea, torturando gente china, torturando gente de Mongolia. Entonces, hay una película llamada Los hombres detrás del sol, de dirección japonesa, que te plasma muy vívidamente lo que fue la tortura de esa criminalidad, güey. O sea, eso fueron crímenes de guerra tal cual. Sí. O sea, esos fueron unos crímenes de guerra que, pues, reflejados en la película, yo creo que a lo mejor están exponenciados un 10%. O sea, realmente no sabemos qué tanto hicieron con esas personas. Todo lo que sigue clasificado. Exactamente. Y fue tanto el horror de crueldad humana que hubo en ese tipo de experimentaciones que al día de hoy, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nacen los derechos humanos en la organización de la OMS, ¿no? Y justamente estos derechos indican de que por el simple hecho de ser humano no pueden experimentar contigo. Ni siquiera la empresa farmacológica puede hacerlo más que con tu propio consentimiento. Es de ahí que los que prueban pastillas o ciertos procesos médicos necesarios para descubrir... Tienen que tener tu consentimiento. Tienen que tener primero 3 pruebas aprobadas y de ahí tienen que ofrecerte un contrato con una lanototota de por medio solo para que seas prueba. No, y eso, o sea, teniendo en cuenta también los riesgos secundarios que pueden afectar a tu persona, güey. O sea, tú no sabes si un medicamento... Vamos a poner un ejemplo así pendejo y loco, así de, mira, esta medicina se llama paracetamol. Te quita el dolor, pero pues, no sabes si a lo mejor en los principios del paracetamol sí te quitaba el dolor, pero pues te causaba alucinaciones.
Exactamente. O de repente alguien era alérgico y estaba vomitando sangre, o sea, no sabemos también qué tanta... O sea, qué tanto tuvo que sufrir una persona para que se aprobara un medicamento, ¿no? No, y aparte para llegar a este punto del conocimiento médico que hay, pues evidentemente anteriormente venía de que en Grecia las personas muertas las abrían y experimentaban con sus cuerpos solamente para No, averiguar güey. anatómicamente lo que había. Güey, pero, o sea, mira, o sea, si estamos hablando realmente de violencia, porque es lo que estamos haciendo, sí. vámonos a la era victoriana, güey. O sea, ahí cualquier barbero era dentista y cualquier barbero que tenía un cuchillo te decía, yo te opero. Sin pedos. Entonces, con la misma navaja de afeitar. con la misma navaja de afeitar, con esa misma la te muela abrían. y luego te abrían la panza para quitarte tu riñón. Entonces, o sea, si nos vamos a ir a extremos de doctorados ignorancia, la era victoriana se la gana a todos. Sí. Totalmente. Definitivamente. Pero, y entre la era victoriana y la era... Ay, se me fue el nombre. yo creo que no la victoriana. No, es que justamente en la era inquisitoria... Pero es que ahí te va, la inquisitoria como tal, pues iban derecho a la tortura, hermano. Sí, era exacto, ahí o sí sea, era, o un sea, sadismo porque la ciencia no era ver en pro de la medicina, No, o sea, ahí sino era... ver el efecto Pero es que fíjate, contrario de la medicina. exactamente, pero fíjate, es bien interesante porque la Inquisición te decía, si te hundes, eres bruja, no, eres humano. Sí. Entonces, o sea, si te hundes, te moriste. Pero si flotas y sobrevives, eres bruja. Y sobreviviste y te moriste, o sea, cualquiera ¿Y qué de las vas a dos. hacer? ¿Vas a regresar a casa? Exactamente, o sea, aquí lo gacho era el hecho de que te morías de una u otra manera, o sea, siendo humano te morías o siendo bruja te morías. Entonces, la inquisitoria sí era tortura, sí era sadista, y obviamente todos los experimentos que hicieron de tortura, todos los aparatos de tortura. Sí, y es que ese era mi Que por punto cierto, si tienen a lo oportunidad que de iba. ir al Museo de Tortura, vayan, la verdad sí está muy interesante. La verdad es que sí te deja pensando qué carajo Pero sí te es deja la pensando en qué humanidad. pasó ahí, o sea. Y es que ese era mi punto a lo que yo iba, o sea, más que por el pro de la medicina, el estudio anatómico era para averiguar cuáles eran los puntos de dolor, cuáles eran los puntos más blandos para poderlos sí. atravesar sin que la persona se muriera, ¿no? Y sí. Incluso los puntos de gravedad de que a cierta altura una gota constante cayendo en tu cabeza te iba a terminar taladrando el cráneo, o sea... Sí. Incluso Pero es que esos güeyes eran unos maestros para la tortura. O sea, esos Y güeyes cabrón. podían imaginarse cualquier cosita, así te decían un alfiler y buscaban la manera de torturarte con ese alfiler. méteselo en medio de la uña, le va a doler más. Y es no, que, o sea, o sea, sí, por eso te digo, o sea, a lo mejor ahí sí fue como mucha era sanguinaria, pero no era en pro de la medicina o por la ignorancia pues sí, científica que había. O sea, la era victoriana era realmente ignorancia en su máximo esplendor, queriendo hacer ciencia. Sí. Entonces, ahí eran sanguinarios, pero no eran sanguinarios conscientes. O sea, no eran así como de, lo quiero matar porque sí, o le quiero hacer esto porque sí. En la Inquisición sí era... Sí, era por mero deseo. O sea, era por mero... deseo de purificación de alma. Exactamente. Porque era eso, era para los impíos. Era para los impíos. Pero es que incluso, o sea, no nos vayamos tan lejos. Regrésate a los años 40 donde... te sacaban al bebé mientras el doctor se estaba chingando su cigarrito y si estabas enfermo te recetaban cigarros. ¿Por qué? Porque eso te iba a curar todos los males. No, pues en la época victoriana te andaban recetando morfina, güey. Te andaban recetando te recetaban mercurio para tratarte la sífilis. No, güey, o sea, era este caso de que ¿qué te duele? Una muela. Inyéctale morfina. Sí, Oye, es que mi niño es muy incueto. Inyéctale morfina, güey. Dale unas gotitas de petróleo, con eso se calma. O sea, de verdad, a los niños, o sea, eran bebés, güey. Te estoy hablando que eran niños de 3, 4 años a los que les estaban inyectando morfina, güey. Y es que es el problema realmente, o sea, la falta de conocimiento médico o de conocimiento siquiera químico acerca de qué es lo que le estaban metiendo a los cuerpos, porque era eso, nada afectaba lo suficiente. Tanto era así que si tenías sífilis te trataban el pito con mercurio, o sea, te inyectaban mercurio para tratar la sífilis. O sea, te estaban envenenando para tratar de sanarte. Que, bueno, X. Eso ya que realmente todas las vacunas y medicinas, sí, eso va para otro podcast. Eso ya lo podemos dejar para otro episodio. Pero regresando un poquito al tema de aquí del cine. Te digo, empieza con Herschel. En el 63 con Blood Feast.
Pero pues independientemente de Blood Feast, pues nunca hubo algo que dijera va, ¿no? O sea, algo que le compitiera a ese tipo de imágenes, hasta que llegan más o menos los años, te digo, 80s, que llega ya Ruggero Deodato con Holocausto Caníbal, llega la Masacre de Texas, que ya empiezan a manejar un poquito más de violencia sanguinaria, gráfica. Pero te digo, o sea, como tal, el cine gore jamás ha sido un cine que haya llegado hacia la gran pantalla. Ha habido casos de películas de este género que sí han llegado a festivales de cine, sí, de Canadá, de Europa, en Cannes, que dices, ok, es un, o sea, por algo está llegando, ¿no? Pero tampoco es como que porque haya estado en Cannes, o porque haya estado en Canadá, en Ottawa, o porque signifique que deba de ser una película que sea para todo el público. Sí, no. Como te digo, es o sea, son géneros que realmente sí están hechos para incomodar. Son películas que son muy crudas de ver, son difíciles de ver para muchas personas. Sí, para gente con temple, básicamente. Con gente con mucho temple. Y es que ahí es donde entra también otra parte que estábamos comentando hace rato. ¿Hasta dónde empujas tú tu límite? ¿Cuál es tu límite de violencia? ¿Cuál es tu límite en el que puedes decir sí lo soporto? Y si rompes ese límite, ¿cuál es tu nuevo límite? Sí. Sí, ¿hasta dónde llega tu nuevo masoquismo? Porque es eso, es lo que comentaba. Es hasta dónde tú te quieres sentir incómodo. Sí, y cuánto puedes tolerar, o sea. Exactamente. Porque realmente es poner a prueba el qué tanto mal me puedo hacer a mí mismo con tal de satisfacer cierta necesidad. En este caso, el querer descubrir hasta dónde está la violencia, hasta dónde llega la agresividad, ¿no? O sea, hasta entonces, dónde sí, puede hasta llegar. dónde llega la violencia, hasta dónde llega toda esta. Sí, y hasta dónde llega tu sed de decir, güey, me gusta sentirme incómodo. Es lo que mencionaba hace rato de la música. Es justo, o sea, qué tanta incomodidad te hace sentir cómodo, porque incluso, o sea, el sadomasoquismo está tan arraigado que nos tatuamos, nos perforamos, vemos cosas tristes, vemos películas tristes, vemos incluso así, a mí me pasa que me mandan videos del narco, por ejemplo, de cosas que hacen, de los que usualmente surgen en redes sociales, ajá, ¿no? Cosas que dices, güey, ¿por qué me lo estás mandando? No es algo que me interese. ¿Cuál es tu necesidad, ver, ¿no? Sin embargo, lo ves. ¿Por qué? Porque justo llega hasta el punto en el que dices, ¿hasta dónde aguanto? Yo nunca aguanto más de 10 minutos. O sea, neta, a mí el gore se me hace una cosa muy agresiva. Muy extrema. En cierto punto muy exagerada. Es que ese es el punto. Cinematográfico, esa es otra porque cosa. Es hollywoodense. O sea, la realidad es que cuando te mueres hay más caca y orina que vísceras y sangre. Exactamente, ¿no? Entonces aquí es otra cosa, es otro concepto incluso, o sea, que te genera también el gore. El gore de alguna manera te está fomentando el hecho de que debes de, o sea, tu incomodidad llega tan allá que dices, ¿cuánto más puedo soportar? Sí. Entonces tú de repente ves así como, le sacaron los intestinos, le sacaron el corazón, le cortaron los pezones, le cortaron lo que sea. Pero llega un punto en el que tú ves tanto lo mismo y lo mismo y lo mismo, en el que tú te dices, pues ya, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? En el que ya no me estoy sintiendo igual que como vi la primera vez este tipo de género. Sí, ¿vamos? Sí. Entonces, digo, desde el cine gore empieza en el hecho de que tú te sientes incómodo, la música te está incomodando y además de la incomodidad que te está generando, pues ya no nada más es una incomodidad auditiva con la música que está sonando, sino también es una incomodidad visual. O sea, ya también es una incomodidad visual que dices, pues qué tanto estoy dispuesto a soportar este tipo de violencia. Sí, sí. O sea, las imágenes que estás viendo cada vez son más agresivas, más sangrientas, más gráficas, porque ya no solamente es que estás viendo cómo le quitan el brazo, no, realmente estás viendo a Alexter cortarle la cabeza y empezar a sacar el cerebro por partes y dárselo a comer a su víctima, ¿no? O sea, pero es que esa escena sí es una joya. Es una joyita, güey, pero sí está bien enfermota. No, sí está bien enfermota, pero sí es una joya esa escena.
Pero bueno. O ves Saw y ves como el vato está entre que no puede meter más las manos, pero por querer ayudar a la otra persona lo hace y... Pues sí. Que yo siento que de Saw una de mis escenas favoritas es la de encontrar la llave en la tienda de jeringas. Y siento que es una esa yo creo que, definitivamente. Pero esa yo creo que esa es una escena muy fuerte en el sentido de que es una escena que realmente sí te genera mucha ansiedad, porque no estás viendo ni siquiera como tal la sangre, pero estás viendo el sufrimiento de esta chica, de esta Amanda. Y aparte cómo levanta la mano pero y se todo queda catatónica, lleno, o sea, incluso se queda catatónica, digo, andar soportando, ¿qué te gusta? Vamos a ponerle como mínimo unas 30 agujas que se te hayan clavado. Y de que se te quedaron clavadas, porque seguro fueron más. Exactamente, o sea, esa es una imagen que, o sea, la verdad sí es una imagen fuerte que sí te puede generar una ansiedad muy fuerte hacia el decir... Y aparte que la avisa desde un principio, porque creo que esa es otra cosa. No solamente es la idea física de lo que estás viendo y escuchando, sino cómo psicológicamente te describen la situación y al tú plantearla la vuelves cada vez peor, ¿no? O sea, porque siempre está la predisposición verbal de las cosas. Pero es que, por ejemplo, no es lo mismo cuando se callan las agujas al demás tipo de muertes que se han visto en Saw. Sí. O sea, las demás muertes que se han visto en Saw no te generan ansiedad, sino más bien te generan el morbo de, a ver cómo funciona el aparato. Sí, exacto, a ver hasta dónde llega. Pero aquí te está diciendo, son jeringas que vienen del hospital, o sea, todas son usadas, seguramente te vas a llenar de algo y tienes que hacer esto porque si no va a valer verga. Yo creo que sin duda esa es una de las escenas que más ansiedad causan. Si no, yo creo que la que más. Porque las demás, te digo, o sea, de alguna manera también son muertes muy rápidas y muy crudas. Sí. Sí ves la sangre, sí ves o sea, de repente que se le embarraron el cerebro en la pared de alguien. Se le cayó la pinche sierra y le dividió a la mitad porque a la chingada no vamos a pelear por esta perra. Exactamente. Pero no te generan ansiedad, sino más bien te generan el morbo de ver cómo se muere. Hasta dónde llega. Ajá, entonces, digo, Saw a lo mejor fue de las pioneras en ser conocidas dentro del género. Que era lo que mencionabas, películas que sí llegaron a Hollywood, que sí llegaron a la pantalla grande. O sea, tan así que se volvió una franquicia tan grande que ya llevan creo que 9 películas. 9 películas, o sea, también ya dejen morir la franquicia, por favor. Nah, la mataron ellos solitos, ya nadie las ve. Sale una nueva y nadie se entera. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que sí la siguen viendo, güey. Sí. Pero te digo, es porque se genera ese morbo de saber qué se les ocurre ahora, ¿no? ¿Qué sigue? Exactamente, pero y eso no pasa, por ejemplo, con las demás películas. O sea, una película, por ejemplo, Guinea Pig no va a ser lo mismo que un filme siberiano. Sí, no. Un filme siberiano no va a ser igual al Centípedo Humano. El Centípedo Humano no va a ser igual a Mártires. O sea, todas esas te generan, o sea, independientemente de cómo se mueren y de cómo es torturada la víctima, te genera la ansiedad de ver, o sea, del que ves cómo es que está siendo torturada. Sí, porque son diferentes maneras todas. O sea, el Centípedo Humano, el hecho de que generen un único tracto digestivo a través de 3 personas, pues sí ya te genera la ansiedad de, güey, está todo cocido. Aparte, algo que se me hace muy curioso es que en la primera plantean la idea, la segunda trata de que alguien vio la película y se inspiró. Y la inspiró. Y la tercera trata de que alguien vio... Nada que ver. Se supone que es igual, ¿no? Vio no, las películas ya y no se tiene inspiró nada que ver. Así, ¿no? No, la tercera ya no tiene nada que ver. O sea, en la tercera el alcaide de la cárcel es el mismo doctor que la primera. O sea, se supone que ya se había muerto. O sea, ya no de la tercera. Honestamente no vi la tercera, ya con la segunda tuve por darme bien servido. Pequeña pausa para ir a fumar porque somos unos adictos. Hemos vuelto. Pero pues nada, yo creo que ya hay que pasar un poquito a las recomendaciones. Ok. Porque nunca falta el morboso que quiere ver películas de este estilo. Seguramente alguien ya debe estar pensando, esas películas no están tan chidas. Y nos van a poner en los comentarios más películas más enfermotas. Prometemos verlas todas. Digo, si las ponen en los comentarios, qué chido. Van a ser buenas recomendaciones. Es más, hablaremos en la siguiente ocasión que nos toque el tema gore, porque evidentemente nada más hemos tocado un 10% de la información. Si nos ponen ahí en los comentarios buenas recomendaciones, hablaremos de sus recomendaciones y diremos quiénes fueron los enfermotes que nos pasaron. ¿Quiénes fueron los más enfermos? Neta, los vamos a... Hay que seguirlos, porque algo tienen, alguna... Yo sé que ahí va a haber algo. Ellos saben cosas. Ellos saben cosas. Entonces, pues mira, de recomendaciones de lo que yo he visto, que tú ya viste pequeños ejemplos y sí me dijiste, hermano, ¿estás bien enfermo? Se ve que una persona muy tranquila.
me veo muy tranquilo, pero no verán, no saben, creerán todo no lo que no saben lo que hay dentro de la mente. Entonces, yo personalmente recomendaría Mártires, la versión francesa. Mártires. Por el contexto psicológico que maneja. La verdad es una película que sí es fácil de ver, fácil de digerir, pero sí un poquito extrema. Okay. O sea, extrema en cuanto a violencia. Si vamos por algo más clásico, yo diría que Holocausto Caníbal, sobre todo para que vayan, o sea, las personas que no conocen mucho de este cine vayan más o menos conociendo cómo es el contexto de lo que es el cine gore. No les voy a decir la que te dije, esa me queda claro que no, esa no. ¿La mexicana? La mexicana. Está considerada como la película más violenta mexicana. O sea, un país donde tenemos películas como El Infierno. No, un país en el que estamos acostumbrados a la violencia. Rosario Tijeras, papá. Pero, o sea, por ejemplo, te digo, esa película, que la consideren de esa manera, y de hecho, o sea, esa película, te digo, fue dirigida por Lex Ortega y producida por Ruggero Deodato, que es el director de Holocausto Caníbal. También puedo recomendar lo que es un filme siberiano, a Siberian Film, Guinea Pig, versión japonesa también. Okay. Y personalmente hay una que yo no le conocía a esta etapa a Peter Jackson. Peter Jackson, que se llama Brain Dead. Blood Brain, perdón, Blood Brain. Okay. Así como sangre de cerebro. Blood Brain. Yo no le conocía a esta etapa a Peter Jackson, porque de hecho él, o sea, la dirigió, la escribió, la produjo y actuó. O sea, también de los principios de Peter Jackson. Sus inicios en el cine. Pero sí está, o sea, yo nunca pensé que Peter Jackson fuera a hacer algo así. Digo, después de las producciones que o sea, es que digo, después de las producciones más conocidas que son de Peter Jackson, sí, nunca te imaginarías que se me adentrara un poquito lo que es el cine gore. Pero, pues ahí está. Esas son las que yo dejo. Hay talento, falta apoyarla. Ahí en los comentarios déjenos las películas que crean que son las más enfermotas que han visto. Las vamos a ver, las vamos a comentar. Y pues nada, chido. Muchas gracias. Muchas gracias. Próxima sesión vamos a hablar también de lo que es el anime gore, porque lo dividimos en dos fases. Porque realmente el tema gore es muy amplio, demasiado como para amplio. Tomarlo todo en una sola, ¿no? Entonces, en esta ocasión tocó filmatografía y inicios del gore, de dónde viene, de dónde proviene justamente el concepto, ¿no? Como platicamos, viene desde Francia con el teatro con los folletín. Con los folletín. Voy a decir felati, pero no es folletín. Felatio. Esa es otra cosa, hermano. Pero sí, pues nada más, esperamos todo. Compartan, suscríbanse. Muchas gracias. Esta fue la primera visualización. Nos estaremos viendo cada domingo.